los neurólogos, pero era para precisarle que el contorno que ustedes tienen del seno longitudinal empieza en el punto brecma, acá adelante, y termina más o menos en el punto ilion, ¿ya? Ese es el trayecto del seno longitudinal superior. La cara interna de la base del cráneo nos muestra las tres fosas, suelen llamarse fosas donde se alojan los lóbulos del cerebro. La fosa anterior, en la que más o menos coincidentemente nace el primer par craneal. ¿Se acuerdan del nervio olfatorio? Ahí tienen ustedes la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Acá, ahí tienen la apófisis cristagal y se inserta al lado del cerebro. Luego pasan a la fosa cerebral media. Esta es bien compleja, esta fosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá está la silla turca, donde está el cuerpo del esfenoides. Acá está ella rodeada por las apófisis clinoides. Luego tienen el costadito, hay un surco, ese surco era ocupado por el seno cavernoso, ¿no? Aquí está el agujero óptico y esta serie de agujeritos que empieza acá con el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor, que son de grata recordación para el trigémino. Trigémino 1 se va por el agujero esfenoidal, que es este de acá. El trigémino 2 entra por el agujero redondo mayor, y la tercera rama del trigémino, que contiene la información mixta, motor y sensitiva, pasa por este agujero llamado agujero oval. Sin embargo, el agujero redondo menor, también llamado agujero espinoso, da paso a la arteria meningia media. Y este agujero es importantísimo. Por aquí hace su asomo al cráneo la carótida interna, nada menos, que luego va a pasar por el seno cavernoso, se va a dar un duchazo ahí en el seno cavernoso, se baña de sangre venosa y luego ya se va a distribuir en sus ramas llamadas cerebrales, ¿no es cierto? La media, la cerebral anterior con sus comunicantes, etcétera, etcétera. Y más atrás ya encuentran ustedes el peñasco, ¿no? El peñasco es esta estructura, ¿no? Que va a entrar de afuera hacia adentro y va a formar este agujero que se llamaba rasgado anterior y este otro que se llama agujero rasgado posterior, donde nada menos por ahí pasa el 9, el 10, el 11, que son pares craneales, más la vena yugular interna. Por eso que le llaman con razón a este el agujero yugular. Y no dejemos de lado este importante agujerito, que es el agujero llamado auditivo interno, por donde ingresa el facial y sale el octavo. Hay que hablar castellano. Ingresa el facial para recorrer el peñasco, para finalmente salir hacia la zona parotidia, ¿sí? Y sale de adentro, porque se formó en el peñasco, el octavo, a partir de esos ganglios que se llama el de Scarpa y el de Corti, ¿no? Audición y equilibrio. Esta es la fosa craneal anterior. Recuerden el hueso frontal, el etmoide está en verde y el esfenoide en amarillo. Esos son los huesos que conforman esta fosa anterior. La fosa media está ahí en pleno el esfenoides, le sigue parte del hueso temporal, sobre todo el peñasco, que está en verde más claro, el verde más adelante está el esfenoide. Observen la posición del esfenoide, está en el centro de la base del cráneo y está lleno de agujeros, huecos por todos lados, ¿no? Esa es la fosa posterior. Aquí ya no solamente descansa el lóbulo occipital, sino en los lóbulos del cerebelo, es decir, los dos hemisferios cerebelosos. Y forman el agujero central, el agujero magno, foramen magno, como se llama ahí. Y este detalle, por favor, no se olviden, recuérdenlo siempre, este es el surco del seno lateral que luego se convierte en seno sigmoide y se va dirigiendo hasta llegar a la agujero yugular, o sea, al agujero rasgado posterior, y ese seno sigmoideo, un seno cerebral, se convierte nada menos que en la vena yugular interna.
Ahí empieza la vena yugular interna dilatada con el nombre de golfo de la vena yugular interna. Ahí tienen toda la base del cráneo, de delante hacia atrás. Cuando ustedes vayan a una necropsia o tengan la oportunidad, van a sacar eso y van a dejar la lámina parietal de la dura madre ahí. Y para ver los pares craneales van a tener que ir despegando esa dura madre para poder ver los pares craneales, porque un tanto salen con el encéfalo y otro tanto se quedan en los agujeritos, ¿ya? Ahí le va a traer problemas la arteria carótida interna, la arteria vertebral con el tronco basilar sobre todo, ¿ya? Ahí van a haber complicaciones, pero con destreza se hacen las cosas bien, con paciencia. Los huesos de la cara, ya dejamos un poco los huesos del cráneo que conformaron la bóveda y la base. Y los huesos de la cara está constituido por un conjunto de pequeños huesos, todos son huesos irregulares, empezando por el mayor de ellos, que es el maxilar superior, que está en el centro, de color amarillo, ¿no? Y este hueso, este de acá, va a formar, 1, la cavidad orbitaria, 2, las fosas nasales, 3, la boca. O sea, es un hueso eje, central. Es un eje importante, es un hueso importante, inclusive cuando Leffler hace su clasificación de fracturas, por encima, por debajo y más abajo, ¿ya? Es decir, que estas dimensiones de la cara contrastan entre el cráneo de un recién nacido y el cráneo de un adulto. Observan ustedes que la cara de un recién nacido es pequeñita, primero, porque no hay aumento de tamaño de los senos paranasales, el niño no mastica, y por lo tanto no hay aparición de dientes, por lo tanto los maxilares son pequeños. Lo único grande que tiene el niño es la cavidad orbitaria, porque como ustedes saben, el ojo se formó junto con la masa encefálica, es decir, con el telencéfalo, como una extensión del telencéfalo. Sobre todo que los senos paranasales son muy rudimentarios, están presentes pero son rudimentarios, comienzan a crecer después de los 2 años, 7 años, 8 años, ya están identificados los senos paranasales, sobre todo el seno maxilar y el seno frontal, que son los que más rápido desarrollan, son los más grandes. Ahí los tienen, ¿ve? Tienen acá ustedes una vista de los senos maxilares en la parte superior, bien grandes. El otorrino tiene mucho problema cuando va a drenar este seno maxilar, ¿no? Porque el orificio de expulsión de lo que se haya retenido en este seno está en un nivel más alto que su base. Entonces tienen que inclinar la cabeza, hacer movimientos a fin de que salga el contenido sinusal. Tienes acá los senos frontales, ya crecieron, ya desarrollaron, y estos son los famosos meatos. Recuerdan ustedes que los meatos son superior, medio e inferior, pero solamente en los 2 primeros drenan los senos, y es más, por encima del meato superior hay un receso que se llama receso esfenoidal, y ahí va a drenar que está debajo de la silla turca, el seno esfenoidal. Él es el único que no va a un meato, él va al receso esfenoidal, por encima del meato superior, por encima del cornete superior. Santorini describió un cornete suyo, él nomás lo ha visto, pues, dice que hay un suprameato, y que ahí va el seno esfenoidal, ¿no? Y acá tienen ustedes en este corte frontal, tienen acá los senos frontales, los senos etmoidales, miren, numerosos son, bastantes celdillas, son los senos maxilares. Todos ellos comparten una denominación común, drenan en las fosas nasales. Entre los huesos de la cara se destaca el que está con la flecha, que es el hueso nasal. El hueso nasal es el llamado hueso propio, él es el que forma el dorso de la nariz, y que los rinoplásticos lo quieren mucho, porque a partir de ese hueso pueden hacer muchas modificaciones con la nariz ajena, ¿no? Entonces ellos modifican la posición, la forma, el grosor, el ancho del hueso, y ya con eso ya hay algo para el bolsillo, porque ya mejoran las características físicas de una persona.
pero también sirve para que los delincuentes pasen piola, como dicen ustedes, ¿no? Modifican esta zona de la cara y es otra persona, ¿no es cierto? Los huesos maxilares que ustedes ven acá son los huesos que están en la parte baja, y se preocupa mucho el odontólogo porque los dientes que contiene acá este hueso estén siempre en buenas condiciones, pero a veces cuando llega a cierta edad pierde hueso el pacientito, el senil, y comienza a aflojarse. Entonces esa enfermedad que es la periodontosis es irremediable si no se tuvo un cuidado especial en mantener esas condiciones de estabilidad de los dientecitos. Recuerden que el orificio supraorbitario, que está acá arriba, donde está la flecha por encimita, es el orificio infraorbitario y el orificio mentoniano, tú lo puedes unir con una línea vertical, y eso es lo que hacen muchos, ¿no? Para poder determinar la armonía de la cara. Están siguiendo una misma línea vertical. Ahí tienen ustedes los huesos malares, los huesos de los pómulos, también ahora se modifican esta posición, esta forma, grosor, ancho, cuando están muy separados. Pero los huesos malares son asientos de traumatismo directo de cara. Y a veces tienen que estar sacándole el hueso que se le ha metido más adentro. El peligro mayor es la órbita. Definitivamente, cuando se atraviesa acá un problema, la órbita, hay que cuidar mucho el ojo del paciente, ¿ya? El hueso malar forma parte del arco cigomático, y ustedes lo ven uniéndose en la flecha con el hueso rojo, que es el temporal. Entonces ellos prestan cada uno una apófisis, que se llama apófisis cigomática del malar, más apófisis cigomática del temporal, resultado, arco cigomático, o asa de la calavera, ¿no? Los huesos más complicados están aquí. El palatino, ahí está la flecha arriba, señalando la posición del palatino, forma parte tanto de las fosas nasales como de la boca. Como tiene la forma de una letra L, la porción vertical forma parte de las fosas nasales, pared lateral, y la parte horizontal forma parte de la boca, del paladar duro. El cornete inferior, de los 3 cornetes que tenemos, solo el cornete inferior es un hueso propio de la cara, es un hueso aislado, tú lo puedes tener en tu mano. No así los cornetes superior y medio, que forman parte integrante del etmoides, y eso no los puedes sacar. Así que los cornetes superior y medio son parte del etmoides, mientras que el cornete inferior es un hueso aislado de la cara. El vómer es el hueso central de las fosas nasales. Él, junto con la lámina perpendicular del etmoides, recuerden ustedes, forma lo que se llama el tabique óseo, recuérdenlo bien. Cuando ustedes se tocan esta parte de su nariz adentro, se están tocando el cartílago, no se están tocando el vómer, menos la lámina perpendicular que está más arriba. Así que mucho cuidado cuando le tocan a un pacientito, esto es su cartílago septal, o cartílago cuadrangular, como suele llamarse, ¿no? Y el lagrimal es un hueso que se puede romper en cualquier golpe que recibe el paciente, por ejemplo, en la entrada de la órbita, acá adentro. Estos mismos anteojos en un accidente puede ocasionar que vidrio o el mismo metal pase directamente al unguis o lacrimal y lo dañe. Y como consecuencia de ello también puede dañar el ojo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen arriba, ¿no?, al unguis. Vamos a ver dónde se puede ver. Es la entrada de la órbita, ¿no? Unguis por acá, no veo. Bueno, este es un paciente, es un unguis, pues. Pero el unguis está situado en el lado interno de la entrada de la órbita, no se olviden. De los huesos de la cara, este es el más grande, el más voluminoso, tiene una forma más o menos ya parecida a una herradura. Los otros eran todos amorfos, los huesos no tenían forma definida. Este en cambio sí parece una letra U, aunque yo sea de Alianza, pero no puedo pronunciar bonito esa letra. La forma de herradura que tiene este hueso mandibular le da pues esta apariencia y suele dividirse así: rama,
Cuerpo. La rama presenta cóndilo, cuello del cóndilo, apófisis coronoides, cortadura sigmoidea. Todos estos detalles están en la rama, además, agujero dentario inferior, canal del nervio miloyoideo, etc. Acá está la famosa espina de Spic, que se toma como punto de referencia para llegar con una aguja hasta allí para anestesiar, ¿no?, al dentario que se está metiendo ahí, al dentario inferior que se está metiendo en la mandíbula, ¿no? Es una práctica odontológica muy frecuente, poner una troncular en las inmediaciones de la famosa espina mandibular, língula mandibular o espina de Spic, como suele llamarse. Observa esta unión, rama más cuerpo, resultado gonio o ángulo de la mandíbula. Luego tienes acá el cuerpo de la mandíbula, reborde alveolar donde están los dientes, reborde inferior, límite superior del cuello, y te vas hasta acá, hasta la sínfisis del mentón. ¿Ya? Ahí está la clasificación del Lefford. El estudioso nos dijo que habían 3 niveles de fractura en cara, y esos 3 niveles aún se mantienen en cirugía maxilofacial. Dice que este es el nivel inferior, Lefford 1. Observa que la fractura pasa por el cuerpo del maxilar superior y luego pasa por la base de las fosas nasales. Lefford 2, la fractura está cercana a la órbita. Esta es una fractura muy grave, muy seria, que compromete tanto a la órbita como a la pirámide nasal. Esta es una vista lateral. Y esta es mucho más grave, la fractura superior del Lefford 3, observen, compromete prácticamente la cavidad orbitaria. Lesión grave. Las fracturas de la mandíbula son muy frecuentes. Pueden ser por golpes, caídas, accidentes de tránsito, y estos accidentes, miren cómo separa la rama de la mandíbula del cuerpo de la mandíbula a nivel del gonio. Esta es una fractura muy frecuente. Otra forma de fracturarse es a nivel del canino. Recuerden que este diente es prominente y aquí hace una prominencia y por lo tanto adelgaza el hueso y ahí se puede romper fácilmente la mandíbula, ¿no? Por lo tanto, también pueden haber mandíbulas detrás de los premolares y que compromete el agujero mentoniano. Hay ruptura de la rama de la mandíbula y hay ruptura de partes de la rama, es decir, se separa la coronoides, se separa el cóndilo y los problemas de masticación están de paso. El paciente no va a poder mover su mandíbula y hay que fijarse. ¿Cómo lo van a alimentar? Por vía retromolar, a través de una sonda o vía nasogástrica. Es la única forma, ¿ya? Pasamos a cara, ya para terminar, un poquito más falta, y esta es la porción visible, la porción que nos da la facie. El término facie se refiere al aspecto de la cara. Hay quienes tienen una facie de cansado, facie adormecida, fascia de enamorado, inclusive, ¿no es cierto? Todas esas son expresiones y que te las dan los músculos subyacentes de la piel que se llaman los músculos de la mímica. Es una fascia, por ejemplo, de máscara, la fascia inexpresiva. La fascia, por ejemplo, de el ex político Pérez de Cuéllar, ¿no? ¿Viste su cara? Inexpresiva, cara de máscara le llaman, ¿no? Y otras obedecen a enfermedades como Parkinson, ¿no? Es muy frecuente ver estos pacientitos con este tipo de fascia parkinsoniana, ¿ya? En todo caso, la fascia te da el estado de ánimo de una persona. Ahí tienen ustedes, ¿ve? Feliz el de abajo, ¿no? Él es feliz ahí. Las mejillas del recién nacido bien prominentes. ¿Por qué? Porque la bola adiposa de Bichat es prominente, ¿no? Acá tienen la expresión de un niño contento, inocente, ¿no? Aún no hay líneas o arrugas, miren, ¿ve?
Eso significa que con el paso de los años, los músculos van perdiendo elasticidad, la piel va perdiendo agua, se va deshidratando. Por eso que los cosméticos vuelan, ¿no? La mayoría quiere ser farmacéutico, porque saben que las mamás después de los 40 tienen que acudir al farmacéutico, ¿no? Acá tienen ustedes la famosa bola adiposa de Bichar, la que está acá en la flecha, y esta es la que le da a este niñito la prominencia de sus cachetes, como llaman ustedes, ¿no? Redondeado. Miren lo opuesto, la cara de un anciano, ¿no? Cómo se envejece la piel, cómo se envejecen los músculos, cómo pierden elasticidad los músculos, ¿no? Y aparecen las crestas o líneas transversales, se profundiza el surco nasogeniano, aparecen las patas de gallo acá, ¿ve? Aparece un surco subpalpebral muy frecuente en los ancianos, pero esto también a veces obedece a ciertas lesiones renales, ¿no? Así que no se confíen. La telangiectasia, por ejemplo, es un paciente que puede haber consumido alcohol toda su vida, ¿no? O a partir de cierta edad, en el enrojecimiento de la nariz. Esto ya son causas de accidentes. Estas son las famosas ojo de mapache, ¿no? Aquí lo tienen ustedes, el famoso ojo morado, ¿no? Esta es otra lesión característica por golpe. Todo esto ya es traumatismo, ¿no? Miren cómo cambia las características de la piel de una zona a otra y cómo a veces el sangrado es más profuso en una región que en otra. Los músculos de la cara son los músculos de la expresión. Observen ustedes la expresión de esta persona. Evidentemente alguien está jalando hacia acá, y quien jala hacia acá es precisamente los músculos sanos, porque este es el lado de la cara lesionada. La piel del labio inferior cae, el párpado no lo puede juntar porque no hay acción esfinteriana del orbicular de los párpados. Pueden notar ustedes cómo la saliva va cayendo, cómo hay el lagrimeo, epífora, el lagrimeo como se ve en estos pacientes. Todo esto es un problema neurológico en el fondo, ¿no es cierto?, que puede haber tenido su asiento en una lesión del nervio facial. Los músculos inervados por el nervio facial se le llaman músculos de la mímica, y estos músculos tienen una función. Al rodear los orificios de la cara, actúan como esfínteres o dilatadores. Por ejemplo, el orbicular de los párpados protege el globo ocular cuando tú lo cierras fuertemente, como una acción de defensa, o en el acto de dormir, o en el parpadeo. En la boca, ¿no? Cuando los niños nacen, ya están buscando el pezón. Nadie les enseñó a mamar, pero ellos aprenden por el grado o nivel de sobrevivencia que adquieren. Y para eso ejercitan su músculo orbicular, su músculo buccinador, ejercitan su lengüita y ya van educando su paladar blando. Así que muy difícil que se atore un niño, ¿no?, salvo que la mamá se le descuide, como sucede con la muerte del biberón, ¿no? Entonces tú tienes que pensar que estos músculos de la mímica han sido alrededor de los orificios de la cara o orbiculares o esfinterianos, o han sido también dilatadores. Ahí está, ¿ve? La expresión de ese niño, está buscando el pecho, ¿no? Va buscando el hombro hasta que llega, ¿no? Él tiene que llegar a su restaurante. Miren el niño cómo se sorprende al ver que alguien ha entrado, y ahí levanta la frente, la piel de la frente, por acción de ese músculo. Él es el músculo de la sorpresa, ¿no? O el músculo de la atención. Algunos tienen ninguna línea, o sea, no hay atención. En cambio, si uno presta atención, no se asombra de lo que va viendo poco a poco, ¿no? En todo caso, el músculo elevador de la frente, el frontal, eleva ahí y también está jalando el cuero cabelludo para adelante, ¿eh? Él es el que es antagonista del famoso músculo occipital, que actúan sobre la aponerosis epicraneal, ¿se acuerdan? Entonces, uno baja, la piel ya cae hacia líneas horizontales y el otro se tiene que relajar, pues no le queda otro.
Actúan estos músculos con el nombre de peribucales al cantar, al hablar, al gesticular, al silbar. Y tiene un niño, por ejemplo, feliz, contento en la playa, silbateando por acción del orbicular de los párpados. Eso no lo puede hacer, por ejemplo, un pacientito con una parálisis facial o una hemiparálisis. Simplemente que tenga este lado de su carita ya desinformada de inervación motora para que no pueda hacer eso, ¿no? Entonces usted le va a decir al paciente, a ver, silbe como yo, y usted le va a hacer para que él lo imite. Si no puede, vayan pensando en una parálisis de Bell. Ahí tienen ustedes el conjunto de músculos. A mí nunca me gustaron estos músculos porque cuesta trabajo disecar a este que es el prócer o nasal. Acá tienen el piramidal de la nariz, acá tienen los cigomáticos, los llegaba a disecar, el menor, el mayor, el elevador propio y común del labio superior también lo disecábamos, el canino también lo trabajábamos, cheverengue, y estos ya músculos más grandecitos como el buccinador, el orbicular de los labios, el triangular de los labios, que me recuerda mucho porque él es el que baja la comisura, es antagonista del cigomático mayor porque el otro hace la sonrisa, el otro hace la tristeza, ¿no? Este de acá, ¿dónde está el cursor? Acá ve. Este músculo se llama el cuadrado del mentón, este se llama la borla. Observa que estos dos músculos, tanto el cuadrado del mentón como el triangular, protegen este orificio que se llama el mentoniano. Lo mismo sucede con los de arriba, los elevadores del labio superior, ¿no? Tanto el común como el propio van a proteger al agujero infraorbitario y su contenido. Y este de acá, el superciliar, que es este de acá, el músculo del entrecejo, ¿no? Es el músculo de la furia, él es el que protege a los elementos supraorbitarios. Ahí tienen el orbicular de los labios, muy conocido por la función que realiza. Muy bien, el niño se alimenta con ese músculo porque le permite aspirar la leche materna. Entonces, cuando se contraen con el músculo buccinador, ¿no?, permite que los alimentos no se escapen de la boca. Entonces usted lleva un bocado y el auricular de los labios lo atrapa y el buccinador lo comienza a acomodar entre las arcadas dentarias y usted comienza a hacer su masticación, ¿no? Si eso no lo puede hacer un sujeto, si eso no le es posible hacer, piensen en una parálisis facial. El buccinador es ese músculo cuadrilátero que forma la mejilla. Recuerdan ustedes, también se le llama a esta zona la zona cigomática, pared lateral de la boca, y es atravesada por el conducto de Steno. Recuerden ahí ese conducto que viene desde la parótida, ¿no? Ahí está en la flecha, ¿no? Un paciente con lesión del buccinador no puede tocar este instrumento, definitivamente, no puede tocar, porque el buccinador es el que va a aumentar el diámetro transversal de la boca, acción de soplar, ¿ya? Y el conducto de Steno que lo atraviesa, pues es importante, ¿no? Ese es el conjunto de músculo de la mímica. Vayan sacando ustedes sus conclusiones, ¿no? Qué importantes son estos músculos, cómo se puede rehabilitar una paciente o un paciente que es portador de una parálisis facial, ¿no? Mucho se utiliza acá la fisioterapia, es decir, viene el fisioterapista, el fisioterapeuta y trabaja juntamente con el neurólogo, ¿ya? Ahí tienen ustedes el músculo orbicular de los párpados, el esfínter, el protector del ojo, ¿no? Él es también el que proyecta las lágrimas hacia afuera. Incluso se habla de un musculito que está en la parte interna de este. ¿Dónde está el cursor? Acá. Dice que una dependencia de este músculo orbicular se llama el músculo de Horner, que es el músculo que comienza a contraerse y comienza a comprimir la bolsa esa que contiene la lágrima, que se llama saco, ¿no? Saco lagrimal, y comienza el individuo a botar su lágrima de cocodrilo, pero bota, como una evidencia, ¿no?, de que efectivamente es el músculo del lagrimeo. Y acá tienen ustedes el elevador del párpado superior,
Bueno, este es un músculo que ya lo teníamos que haber visto anterior, ¿no? El elevador del párpado superior debe haber sido estudiado junto con el ojo. Su nombre lo indica, es el que es contrario al esfínter, que es el orbicular. Este músculo, por ejemplo, cuando se paraliza, causa la ptosis palpebral, y si a eso le agregan otros síntomas, otros signos más, entonces ya tiene un famoso un síndrome, ¿no? ¿Se acuerdan ese síndrome? De Horner, donde hay vasodilatación, trastorno simpático, todo, y ptosis palpebral. El paciente entra, lo ves, su carita, de frente le vas a tú por ese caminito, ¿ya? Clínicamente hablando, buscando esos síntomas. Ahí tiene usted el músculo nasal, el que está con la flecha azul, perdón, el que está con la flecha negra es el músculo nasal, músculo piramidal también le llaman. El otro es el músculo prócer, es el famoso músculo piramidal de la nariz, ¿no? El músculo del olfateo. ¿Cómo estará esta clase? ¿Cómo estarán, no? Así. Ese es el músculo del olfateo. Y acá, como conclusión de los músculos de la mímica, sabemos que el nervio facial no es solamente un nervio motor, es un nervio complicado, nos ha complicado la vida en el pregrado. Es un nervio mixto, tiene 3 componentes: parasimpático, sensorial y motor. Solamente para los mímicos tiene este tipo de información, que es una información que va a los músculos derivados de el arco mandibular, que es los músculos de la mímica, ¿no? Por lo tanto es un nervio especial, no es un nervio somático cualquiera, es un nervio especial. Sus 2 troncos finales los termina dando en la región parotidia, y acá ustedes pueden observar el tronco superior, temporofacial, y el tronco inferior mucho más grueso, cérvico-facial. De este tronco cérvico-facial les recomiendo que vuelvan a leer el famoso nervio marginal, este nerviecito, ¿ya? Que se llama también el nervio de Jaffe. Cuando los alumnos disecaban ese nervio, se les volaba y ya ellos decían, ya fue, ya se lo llevaron. Pero si se lo llevan en la cirugía, tengan mucho cuidado, porque es ese nervio que va al triangular de los labios, al cuadrado del mentón. Y si ustedes le cortan la inervación motora de esos 2 músculos, el paciente, después de una intervención quirúrgica en la región submandibular, donde está la famosa glándula, el paciente no se lo va a agradecer, porque va a regresar con el tic por largo tiempo. Entonces, ustedes le hicieron un buen tratamiento quirúrgico, pero le hicieron un daño neurológico, porque no se tomó en cuenta ese nerviecito, que hace una curva ahí en el famoso cuadrilátero de Figolini. Quiero que lo vuelvan a recordar. El cuadrilátero de Figolini es un cuadrilátero diseñado debajo del borde de la mandíbula, ¿ya? Y ahí recorre ese nerviecito. Bien bandido es, porque no lo pueden ver todos. Ahí está abajo, ¿ve? El verdecito, el verde. Este de acá, ese es el famoso nervio de, ¿qué te dije? De Jaffe, ¿no? El que está más abajo, este ya se va al cutáneo del cuello, este ya es la rama cervical del facial, ese ya no tiene que ver. Pero el de arribita sí. ¿Por qué se llama marginal? Porque está justamente entre la cara y el cuello, ¿ve? Ya más parece para el cuello que para la cara. Esa es la forma como se estudia las ramas del facial. Se pone delante de la oreja una mano y comienzas a poner tus dedos, ¿ve? La rama de arriba se llama nervio temporal, representa el meñique, le sigue el otro dedo, la rama cigomática, el dedo del centro es la rama bucal, luego le sigue la ramita de abajito, esa es la rama mandibular, y la última, el pulgar, te representa la rama cervical. ¿Cuál es el nervio que da el mandibular? El del dedo índice, y este es el dedo muy importante, ¿sí? Para todos los exámenes, ¿no? También es el dedo del ministro del Interior, proctológico, ¿ya?
La lesión del facial trae como consecuencia dos fenómenos. Puede haber una paresia, que es una debilidad muscular, o puede haber una parálisis, que ya es identificación de la parálisis, significa que no hay movimiento, desaparecen los movimientos voluntarios y el músculo del lado sano, mira cómo va jalando la comisura, ¿no?, hacia el otro lado. Ahí se ve, esta paciente es una portadora de eso. Esa es una parálisis. En cambio, esta de acá abajito, no sé si será la misma, no es la misma, ¿no? Pero esta es una paresia, ¿no? Las causas probablemente reposen en el aspecto psiquiátrico, dicen que es un estrés, otros dicen que son los cambios bruscos de temperatura, otros dicen que es la presencia de un virus, el herpes, etcétera, etcétera. Y eso es para el neurólogo, ese tema de ellos. Los pacientes con parálisis facial obviamente no pueden cerrar los labios ni los párpados, ¿no? El ojo no se lubrica adecuadamente, sencillamente, ¿por qué? Porque no puede juntar los párpados, que se le seca la córnea, y ahí tienen ustedes que tener mucho cuidado. Recomiendan al paciente que se proteja, que se ponga una gasa permanentemente ahí o use lentes oscuros, pero no lo deje ir nomás así a su casa cuando tenga una parálisis, porque se le va a secar la córnea y va a traerle problemas de visión más adelante, ¿ya? El paciente no puede masticar eficazmente los alimentos, tiene mucha dificultad para la salivación, se le escapa de la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo miren cómo cambia, cómo se distorsiona la cara. Bell descubrió que esa era la parálisis porque cuando la persona junta los párpados, ¿no?, el globo ocular tiende a irse hacia arriba y hacia afuera. Entonces, esa posición es la posición de Bell, del globo ocular. Por eso que viene el nombre de parálisis de Bell, porque cuando le dices al paciente, junte como yo lo hago, le haces así, él no va a poder hacer el lado afectado. Y el ojo sí se le va a ir. ¿Por qué? Porque el ojo ya tiene memoria, pues ya él se va para arriba, para afuera. En cambio, el párpado ha perdido toda memoria voluntaria. No puede cerrar, no puede juntar los párpados. Y la inervación sensitiva de la piel de la cara le corresponde a las 3 ramas del trigémino. Ahí están las 3 territorios del trigémino. Tienes por acá la rama oftálmica, frente, zona hacia atrás hasta la sutura coronal. Tienes la región del nervio maxilar superior y la región más extensa, la del nervio mandibular. Estos detalles son importantes para recordar una neuralgia del trigémino. Ahí donde está ahorita el cursor, ahí está el mayor número de afecciones en una neuralgia del trigémino, lo que es mejilla, región infraorbitaria, ¿no?, región perinasal, esta zona de acá, todo eso está afectado en una neuralgia del trigémino, cuya causa tampoco se conoce del todo. Ahorita se está estudiando, se cree que tiene una causa de origen vascular, que la arteria cerebelosa superior, cuando está descendiendo por el cerebelo, pasa previamente por el tronco cerebral, justo cerquita a la raíz sensitiva del trigémino, y cuando esa arteria entra en el detalle de una dilatación, comienza a presionar, a comprimir la fibra sensitiva y puede aparecer. Esa es una teoría, no es, digamos que es así, sino que puede darse el caso de un origen vascular. En la irrigación de los músculos de la mímica, obviamente tenemos la arteria, ¿no?, facial. Esta arteria facial, que es rama de la carótida externa, ¿no?, es más o menos como la tercera rama de ella. Acá tienen ustedes el origen de la arteria, luego pasa primeramente por el cuello, hace una curva en la parte baja de la mandíbula y recién toma el camino hacia la cara, y ahí tú puedes pulsar la arteria, ¿ya? No te olvides que la arteria, cuando sube a la cara, va a seguir este contorno, ¿no?, sinuoso, tortuoso, ¿no?, y va dando origen a todas sus ramitas que van a encargarse de irrigar, sobre todo a los músculos de la mímica. Ella termina acá, con el nombre de arteria angular, y se anastomosa con la arteria nasal, que es hija de la oftálmica, ¿no? Una irrigación complementaria de la cara te lo da la arteria transversal.
la arteria mentoniana y la arteria suborbitaria, pero de cajón la arteria facial. Ahí tienes tú el trayecto de la arteria facial. Cuando aparece en la cara, es decir, cuando ya está encima de la mandíbula, ahí pones el dedito y tú puedes tomarle el pulso arterial a la persona ahí, ¿no? Disimuladamente, la vas acariciando y le vas tocando el pulso. La irrigación venosa, una vena llamada vena facial, recoge toda la sangre llevada por la arteria facial y se diferencia una de la otra, porque la primera, la arteria era tortuosa, y esta no, esta es rectilínea, ¿no? Esta desciende y es más, baja por detrás de la arteria, nunca por delante. Y segundo, nunca entra a la celda submaxilar. En cambio, la arteria sí se metió en la celda, sí pasó por el espesor de la glándula submaxilar. En cambio, la vena no le interesa a la glándula y pasa por encima de ella. La arrocha, en otras palabras. Este triángulo fue estudiado con el propósito de explicar algo. El triángulo peligroso del cuello, la vena facial sube por acá, baja por acá, empezó arriba como vena supratroclear, se unió a la vena angular, pero la vena supratroclear es una vena de la oftálmica. Y entonces ahí se han conectado dos sistemas, el sistema del seno cavernoso con el sistema de la vena facial. Así que si por ahí ocurriese una infección, muy bien esa infección podría ingresar al seno cavernoso y estar ahí merodeando hasta producir una meningitis al pacientito. Y ese es el famoso triángulo peligroso de la cara. Y los linfáticos, que no se dejan esperar, son agrupaciones. Los vasos linfáticos son abundantes en la cara, en el cuero cabelludo, pero todos tienen su destino hacia abajo. Acá, por ejemplo, está el grupo 1A, grupo submandibular, submentoniano, tienes el grupo 1B, el grupo submaxilar, tienes el grupo parotidio, que es el grupo 5, el grupo mastoideo, que es el grupo 6, 7, todos ellos reciben los vasos linfáticos de la cara y del cuero cabelludo. Y hablando del cuero cabelludo, ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo es aparatoso un corte del cuero cabelludo. Si la mamá ve que su hijo se ha caído y se ha roto la cabeza, ellos no dicen se ha roto el cuero cabelludo, se ha roto la cabeza, y nosotros entendemos por cabeza cuántas cosas, desde el hueso hasta el encéfalo, pasando por el ojo, el oído, pero se ha roto la cabeza, se ha roto el cuero cabelludo. La laceración del cuero cabelludo es muy aparatoso porque la hemorragia es instantánea, inmediata, y eso se llama laceración. Entonces eso se limpia bonito, le cortan el pelito de costadito por ahí nomás, no le digan al niño que le están cortando su pelo y le suturan. Se va a quejar, la anestesia le va a doler, pero después ya va a haber suspensión de la hemorragia, pero eso tienen que hacerlo con calma. La piel es fina, por lo tanto se mueve con facilidad, contiene numerosas glándulas sudoríparas, sebáceas, y son muy comunes pues las laceraciones del cuello, y obliga a que hagas una sutura de todas maneras, ¿ya? Las capas del cuero cabelludo empezó con la piel, luego le sigue el tejido conjuntivo. Esta es una capa muy vascularizada, ¿no? Mucha inervación, así que el dolor es fácil de interpretarlo en un niño que se ha roto el cuero cabelludo. El tejido adiposo que se encuentra es abundante y muchas veces forman pequeñas masas ahí adiposas, ¿no? Que se pueden palpar en algunas personas, esas masas adiposas, sobre todo en los ancianos. La aponerosis epicranial se concibe como una lámina gruesa que va del músculo frontal al músculo occipital y se extiende hacia abajo hasta mezclarse con la aponerosis temporal. Muchos hacen reconstrucción con esta aponerosis epicranial, ¿no? La descienden, la jalan, la estiran, sobre todo cuando hay quemadura de cara de esta región, ¿no? Eso es muy importante porque tiene bastante vascularización esa región.
El tejido areolar es la capa peligrosa del cuero cabelludo, porque su desplazamiento hace que también se desplace cualquier proceso infeccioso ahí, rapidito. El hematoma inclusive del cuero cabelludo puede desplazarse siguiendo la extensión del tejido areolar laxo, ¿no? Se le conoce por eso como capa peligrosa, y la diseminación tanto de la materia, la pus, como la sangre es evidente. El pericráneo finalmente es la quinta capa del cuero cabelludo, es una capa densa de tejido conjuntivo. A partir de allí se forma nuevo hueso. Ustedes lo saben perfectamente eso, del pericráneo, ¿no es cierto? Ahí están los osteoblastos en plena función cinematográfica, esperando a que alguien se lesione para reponer hueso, ¿ya? Durante el parto se puede producir una hemorragia entre el pericráneo y la bóveda craneal, obvio, ¿no? Esta ruptura, ¿no?, puede traer consigo una hemorragia. Esa hemorragia puede entrar ahí donde está ahorita esta, a ver, arregles, no sé qué hice. Ya está, gracias. Acá, ¿ve? Acá recuerden ustedes que acá hay venas diploicas, ¿no? Hay venas que tienen conexiones con la sangre extra e intracraneal, sobre todo las venas emisarias, entre ellas la de Santorini, las venas diploicas, todas ellas están ahí esperando que algo ocurra para empezar a ingresar, ¿no?, sangre en sentido contrario, de adentro afuera o viceversa. Ya este es el cuero cabelludo, se ha quitado un segmento allá. Observen que se ha llegado hasta la dura madre, ¿no? Ahí están las granulaciones aracnoideas de Paccioni, tienen los senos venosos, ¿no? Más abajo sigue ya las capas de la dura madre, de la pía madre y la aracnoide, que probablemente la hayan conocido. Esta es la irrigación profusa del cuero cabelludo. Por un lado están las arterias, por otro lado están los nervios. Observen que las arterias vienen de adelante hacia atrás con ese nombre: supratronclear, supraorbitaria, temporal superficial, auricular. Una de las más importantes es la temporal superficial, la que está acá, la que en algunas pacientes se nota claramente el trayecto de la arteria, y tú puedes también ahí tocarla y ponerte ahí a pensar los latidos de la arteria. Es la arteria temporal superficial, la rama superficial de la carótida externa, de su terminal, y la región parotidia y su glándula. Es importante esta región por el contenido que tiene, que es la glándula parótida. Y así como hay también estructuras relacionadas con la glándula, como son, entre otros, el nervio facial, el nervio aurículo temporal, ¿no?, el mismo conducto de Stenone, que están en toda esta región que está ahí señalada por la flecha. El espacio que contiene la glándula parótida se llama celda parotidia. La celda y la glándula no tienen la misma proporción. La celda es pequeña y la glándula es grandota, o sea que tiene bastante glándula fuera de la celda. Y está protegida, menos mal, por una extensión de la aponerosis cervical superficial, con el nombre de cápsula parotidia, ¿no? Esa cápsula fibrosa es una continuación entonces de la fascia del cuello. Esta es una masa, ¿no? El aspecto que tiene es una masa lobulillada, ¿no? Está íntimamente relacionada con la rama de la mandíbula, por eso que también se le llama la rama parotidia, y el borde posterior de la rama se llama borde parotidio, ¿no? Y está sobre todo en relación con el nervio facial, que tiene que atravesar la glándula para llegar a la cara, ¿ya? Su forma, la forma de un prisma triangular, la base está afuera, ¿no?, y recorre el arco cigomático, y la extensión de esta masita glandular da origen al conducto de Stenone, con nombre de prolongación anterior de la glándula parótida. Ahí tienen ustedes el trayecto del conducto de Stenone. No mide mucho, mide 5 centímetros, tiene un diámetro de 5 milímetros, corre paralelo al arco cigomático, ¿no? Y finalmente va a atravesar el músculo buccinador, ¿te acuerdas? A la altura de la segunda molar superior en el vestíbulo, ahí va a desembocar, y está la tetita abajo, con el bajalengua se puede buscar, ¿no? Cuando le abre la boca al paciente, le jala la comisura,
el carrillo, inmediatamente sale la chispa de la glándula parótida, ¿no? Por el conducto, la papila de Stenone se llama. Esa es una forma muy práctica de diseñar el compartimiento parotidio, arriba en el triángulo, y abajo tu dedo está pasando por debajo del arco cigomático, trazas una línea ahí y ese es el trayecto del conducto parotidio. ¿No ves? Ahí está, conducto parotidio, siguiendo el trayecto del dedo. La glándula, como toda estructura, recibe irrigación, inervación. La inervación la recibe del nervio aurículo temporal. La irrigación la recibe de la arteria transversal de la cara, que es de la arteria carótida externa, de la temporal superficial a su vez, ¿ya? Los ganglios linfáticos que están alrededor de la glándula parótida reciben vasos linfáticos de la frente, de la región parieto-occipital, parietofrontal, etc., ¿no? Todo va drenando ahí. La glándula puede verse afectada por complicaciones con el myxovirus, que la inflama, la hincha, el dolor es inmediatamente agudo en los niños, no pueden abrir la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque como está comprimida en un espacio pequeño y revestida por una aponerosis, es inextensible ese espacio, entonces el paciente siente mucho dolorcito ahí, por compresión del nervio aurículo temporal, ¿no? Recuerden ustedes que la glándula parótida debe recibir secreción, información parasimpática para su secreción. Y esta información parasimpática se la brinda el noveno par craneal, el nervio glosofaringeo, a través de una ramita que se llama el nervio petroso superficial. Muy bien, las fibras simpáticas son lo contrario, así que mientras haya hipersecreción, también puede haber la otra. La celorrea tiene su contraria, no hay saliva. Entonces, esas funciones la cumplen de manera casi paralela las funciones simpática y parasimpática. La saliva de la glándula parótida es espesa, es una saliva mucosa, ¿no?, que se diferencia de la saliva de la glándula submaxilar y sublingual. Estas son las causas de una parotiditis. Observen en la fase del niño. Observen que la zona donde está la parótida está totalmente aumentada de tamaño, la piel va a estar enrojecida, el simple contacto con el dedo puede provocar dolor en el niño, ¿no? Se busca la causa y se puede encontrar que esto es un myxovirus. El dolor puede extenderse al oído, obviamente. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el nervio aurículo temporal, por ahí pasa el nervio facial. Y a través de una cialografía tú puedes encontrar, ¿no?, las características del conducto y de la glándula misma. Las regiones que faltan son maceterina, temporal y cigomática, y acabamos. Esta es la maceterina, es una región pequeña, cuadrilátera, ahí está debajo del arco cigomático, ahí está el famoso músculo masticador, uno de los más importantes para elevar la mandíbula, el cual se inserta en el arco cigomático. El nervio facial pasa por encima del macetero, una referencia importante para el cirujano de cara, ¿ya? Cuando quiere reducir arco cigomático a veces se llevan ramas del facial. Ten mucho cuidado, ¿ya? Disecar bonito eso para evitar esas lesiones posteriores. El músculo temporal, el abanico que ven arriba con el número 1, ese es el músculo temporal. Sus fibras tienen 3 direcciones, la anterior vertical, la que le sigue es oblicua y las que están más atrás son horizontales. Por eso que el temporal puede hacer 2 cosas a la vez. Puede levantar la mandíbula y llevarla hacia atrás. De esa manera el paciente cierra firmemente sus arcadas dentarias, ¿no? La inervación de todos los músculos masticadores corre por cargo del nervio trigémino, su tercera rama, llamado el quinto 3. Y la región cigomática, también llamada infratemporal, es esta región. Ahí tienen ustedes el arco cigomático, arriba, abajo tienen el plano de la mandíbula, o sea que es una región que tú pones tu dedo acá y tú entras ahí, imaginariamente sacas tu rama, sacas el macetero, sacas la rama de la mandíbula y ya te metes a la región cigomática.
pero por ahí no se entra, casualmente se entra por acá atrás, por el borde parotidio, ¿ya? Por ahí se entra. Es una zona no muy accesible, pero es importante porque los elementos que están adentro es lo que importa, porque cuando hay un traumatismo grave de cara, hay una hemorragia, y esa hemorragia puede tener su asiento en la arteria maxilar interna. Y puede haber lesión nerviosa, por supuesto, porque se puede lesionar el quinto 3, y el paciente tiene trimo, parálisis masticadores, etcétera, y etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes la cara interna de la rama de la mandíbula, forma su pared externa. Al fondo, ahí está, ¿ve? La flecha roja está señalando la pared interna de la fosa cigomática, y ahí está la apófisis pterigoide recordada y la tuberosidad maxilar de grata recordación. Y entre las dos se forma esa fosita que está al fondo de la flecha roja, que se llama la fosa pterigomaxilar, un lugar inaccesible donde solamente puede entrar el quinto 2, con las ramas terminales de la arteria maxilar interna. Nadie más, ni el dedo del cirujano entra por ahí. Ahí tienen ustedes la pared anterior de la fosa cigomática, es la tuberosidad en verde, la tuberosidad maxilar. Y la pared posterior, hacia atrás, digamos, está la región parotidia con el contenido que hemos hablado ahorita de la glándula parótida. Esa es la región parotidia. ¿Qué debemos estudiar en esta región cigomática? Lo que está escrito ahí, debe estudiarse su base, su vértice y sus 4 paredes. Eso es lo que se llama continente. Y el continente tiene la pared externa. Esta es la pared externa. Acá tienen ustedes la rama de la mandíbula. Ahí baja, ahí está la rama de la mandíbula, y más arriba está el arco cigomático, ¿ya? Esto es pared externa. La pared interna sería, en todo caso, donde está la tuberosidad del maxilar, la apófisis pterigoides y esta comunicación directa con la fosa pterigomaxilar. En esa pared interna, ustedes van a encontrar elementos profundos, como son las ramas, los nervios espinal, glosofaringeo, neumogástrico, la gran cadena simpática. Todo ello van a estar aquí, como ustedes observan, profundamente en relación con la pared interna. La pared anterior, nuevamente mencionamos acá, la tuberosidad del maxilar superior. Estos huequitos pertenecen a los nervios, a los agujeritos de los nervios y las arterias que venían a los dientes. Esta pared anterior también puede estar formada, debe estar formada, tanto por el bucinador como por el músculo constrictor superior de la faringe. Este ligamento, lo deben recordar ustedes, se llama el ligamento bucinato-faringeo o cintilla pterigomaxilar. Ahí se insertaban estos dos músculos, ¿ya? Ahí se insertaban estos dos músculos. Este ligamento se puede palpar cuando uno hace abrir la boca al paciente, metes tu dedo hacia atrás, ahí hay una cuerda, ese es el ligamento bucinato-faringeo. Pared posterior, repito, esta es la región parotidia con su contenido, ya hemos visto el nervio facial, la glándula parótida, ¿no? La arteria temporal superficial con su vena, y acá nada menos que el ramillete riolano, que es este de acá abajo, y además la articulación temporomandibular. La base es esta parte de arriba, la base es la amarilla, la roja, el arco cigomático, y acá hay una abertura que se llama guiato, el guiato cigomático, un agujero. Esta es la base. Si ustedes quieren contar los huesos, tienen esfenoides, tienen temporal. Todo esto forma la base de la fosa cigomática. Este es el guiato, ¿no? Ahí tienen ustedes el arco cigomático, todo esto representa el hueso esfenoides, y acá se destaca lo que se llama la língula esfenoidal o espina del esfenoides. Ahí cerquita está el agujero redondo menor. Y aquí está ya el vértice, ¿ve? Este músculo se llama pterigoideo interno. Este ángulo se llama gonio. Entonces, el vértice de la fosa cigomática es la reunión de este músculo más el gonio. Este es el vértice
de la fosa cigomática. Muchos llegan a alcanzar este vértice con el propósito de hacer una anestesia a este nervio, ¿ve? Ahí está bajando el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Ahí hacen las anestesias tronculares. Contenido, esta es la relación del contenido, apréndanse a partir de acá. Plexo venoso pterygoideo, muy abundante, puede producir un hematoma por salida profusa de sangre ante un golpe ahí, sobre todo cuando compromete al seno maxilar, cuando compromete el arco cigomático. La arteria maxilar interna que vamos a ver más adelante y el nervio maxilar inferior. Por la presencia del nervio maxilar inferior, a la fosa cigomática se le llama la región del nervio maxilar inferior, así se le suele llamar. Recuerden que el plexo venoso pterygoideo tiene que formar esta vena que se llama la vena retromandibular, y esta vena retromandibular debe reunirse con una rama de la vena facial y juntas deben formar a esta vena que se llama la yugular externa. Y esa vena yugular externa tiene que unirse a la vena subclavia y se acabó el asunto. Ya saben por dónde pasa la vena yugular externa, es muy superficial encima del ecón o esternocleidomastoideo. De los músculos contenidos en la fosa cigomática, acá tenemos al pterygoideo externo y acá tenemos al pterygoideo interno. El pterygoideo externo tiene la forma de un abanico porque tiene dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior, que menos mal que se unen los dos, y se unen acá para insertarse en el cuello del cóndilo y en el menisco de la articulación. Así que cuando nosotros abrimos la boca, porque el pterygoideo externo es el principal músculo que abre la boca, separa la mandíbula, tu cartílago, tu menisco se viene con él, como la visera de un soldado, ¿no? Baja en su caballo, se mueve su cabeza, se mueve su visera, igualito se mueve el menisco de la articulación temporomandibular. Ahí tienes tú los dos músculos, uno arriba, el pterygoideo externo, el otro abajo, el pterygoideo interno. Acá tienes el pterygoideo interno, en esta zona está el pterygoideo interno, observa la dirección que tiene, completamente diferente a la del pterygoideo externo, que está el interno acá, formando el ángulo, ¿no?, o vértice de la fosa cigomática. Cuando actúan los cuatro músculos, mira, aquí están los cuatro músculos, ¿no? Cuentas 2 más 2, 4, la mandíbula se proyecta hacia adelante. ¿Ve? Eso lo hacemos a cada rato, cuando bostezamos, cuando abrimos, cuando cerramos la boca, todo proyectado hacia adelante, ¿ya? Y viene la vedette de la región cigomática, es la arteria maxilar interna, rama profunda de la carótida externa, que ingresa a la fosa cigomática, atravesando del cuello del cóndilo, por detrás del cuello del cóndilo se forma un agujero con el ligamento estilomaxilar que se llama el agujero de Juvara, por ahí entra, y en ese recorrido profundo la arteria puede ser dañada cuando hay una fractura de cuello de cóndilo, fácil, ¿no es cierto? Entonces, en su recorrido sinuoso tiene más o menos 4 a 5 centímetros de longitud. Y entre sus ramas, que son 15, mira, no vamos a aprenderla todas, pero sí se destacan la que he puesto acá. Y empiezo por una muy importante, la arteria meningea media, ¿no? Esa arteria que se mete por acá, por un ojal que le forma el nervio aurículo temporal y atraviesa el agujero redondo menor. De eso quiero que te acuerdes siempre. La arteria meningea media va a estar un ratito nada más en la fosa cigomática, después se va a meter al agujero meningio, agujero redondo menor, y desaparece del mapa. Ya pertenece al cráneo, ya pertenece a la dura madre, ¿ya? De sus ramas también se destacan la infraorbitaria, las dentarias, por supuesto, dentaria inferior, dentaria superior, que se mete por acá. Esta es la famosa infraorbitaria, ¿ve? Una fractura de piso de órbita, hemorragia. ¿Por qué? Porque se fracturó el piso y por lo tanto lesionó a la arteria suborbitaria, ¿ya? Y tiene una rama terminal esta bandida, tiene una rama terminal que se mete a la fosa nasal, se hace profunda y toma el nombre de esfenopalatina. Es la arteria llamada de los cornetes y de los meatos, la arteria esfenopalatina, y es su rama terminal.
En su recorrido intracraneal, la meningia media merece un repaso. Dice que ya se ocultó. Perfecto, ya no la vemos, se me hizo intraósea. Y aquí está el punto terium. ¿Sí? Ese es el punto terium. Ahí reconoces tú la dirección de la arteria, cómo toma rumbo hacia arriba. Y mira lo que puede pasar. Se puede ver una lesión de arteria meningia media si hay un golpe directo contundente como un golpe con martillo, o lo que pasó a este jugador último de la Argentina, ¿se acuerdan ustedes? Jugando fútbol no se chocaron dos jugadores. Menos mal que Dios existe y no sufrió ninguna hemorragia de consideración de naturaleza epidural. Si fuera así, esa arteria con su hemorragia hubiera ocasionado ya una compresión a la corteza motora y adiós jugador, ¿no es cierto? Gracias a Dios que no hubo mayores, ¿no?, problemas con esos golpes ahí. Tengan mucho cuidado cuando agarren a cabezazo a la gente, se les vaya a pasar la mano. Mire, ve, hay una hemorragia ahí. Esa hemorragia, y inmediatamente tienen que pasarlo al neurocirujano, no se queden orando con el paciente y los familiares, al toque, al neurocirujano, porque evalúe y él ya verá lo que hace. Tiene que descomprimir inmediatamente esa corteza, y una vez que ya el pacientito ya está reposado, lo pasan al neurólogo para ver que le evalúe si hay alguna complicación motora voluntaria, ¿ya? Y si hay una complicación motora, una secuela, inmediatamente ponerle en manos del médico de rehabilitación física y finalmente con el terapeuta. De todas esas especialidades tenemos aquí en esta Facultad de Medicina, te cuento. Todo hay, así que el paciente no se va a morir, de ninguna manera. Ahí tienes el terium, localízalo, aprende a localizarte, ¿no? Está más o menos a 2 centímetros por encima del arco cigomático, si quieres tener ese detalle, ¿ya? Ahí te haces una línea, ¿no?, horizontal, y delante de la oreja una línea vertical, y ahí trazas. En ese ángulo, ahí está el terium, ¿ya? Y acá arriba ya tienes la arteria dentaria inferior, mención para esta, porque es la arteria que irriga la mandíbula y sus dientes inferiores. Ahí está bajando ella con su novio, el nervio dentario inferior. Siga usted el trayecto de la arteria imaginariamente. La arteria maxilar interna se va a meter más adentro, ¿eh? Ella no es de la fosa cigomática, nada más. Va hasta la fosa pterigomaxilar. Y para entrar a la fosa pterigomaxilar se da cuenta que el espacio es muy chiquito para ella. Entonces, ¿qué hace? Se enrolla. Se tuerce 2 veces. Hace una especie de recorrido tortuoso. Mira, ve, su último recorrido tortuoso lo hace acá, pegada a la tuberosidad del maxilar. Imaginen lo que puede pasar cuando alguien se va a un dentista, de esos malos que hay, y le dice: sáqueme esta muela del juicio que me está fastidiando. Y el hombre se olvidó que la arteria maxilar interna ahí ha entrado a hacer un recodo, y comienza a forcejear, y la muela no sale, pues. Entonces, cuando la quiere sacar, saca muela y saca hueso. Y al sacar hueso y muela, mire lo que pasa aquí, produce otra hemorragia considerable. Y esa es una región profunda. Así que el paciente ni lo va a detectar, el dentista menos. Entonces, él lo va a ver cuando la cara se le comienza a hinchar. Ahí recién va a regresar, pero ya no solo. Policía, fiscal, juez, todo el mundo llega, ¿no? Ya ustedes seguramente han visto, tienen experiencia. El nervio trigémino 3, él es el nervio de la región cigomática, por eso le llaman el nervio del trigémino 3, la región del trigémino 3. Esta es una distribución, ¿no?, un poco sucinta que les he traído, porque esta es la tercera rama del trigémino y él tiene 2 componentes, motor y sensitivo. Y él tiene a su vez a un ganglio que se llama el ganglio óptico de Arnold. Este es un ganglio parasimpático. Recuerden toda la vida, hay 4 ganglios parasimpáticos asociados a 4 pares craneales prácticamente. Son el nervio oftálmico de Willis con el quinto 1, el quinto 2, que es este que está delante, tiene su ganglio que se llama ganglio de Meckel o ganglio pterigopalatino, también ganglio parasimpático. El ganglio óptico
es este que está asociado a la tercera rama del trigémino, al tronco. Y el cuarto ganglio sería el ganglio submandibular, el que está unidito al nervio lingual. Los 4 son ganglios parasimpáticos, los 4 tienen influencia motora parasimpática. Por ejemplo, el de Willis tiene influencia motora sobre el músculo, ¿no?, que rodea el iris, que va a determinar la midriasis, ¿no es cierto? El otro, este de acá, tiene influencia nada menos que sobre la glándula lagrimal. Ustedes pensarán, ¿qué hace este ganglio acá cuando debe estar en el ojo, no? No, él se vale de un nervio que se llama orbitario para llegar hasta el nervio lagrimal, y el nervio lagrimal ya se enrumba hasta la glándula lagrimal, llevando la posta parasimpática a la glándula. Así que ahora ya sabes por qué lagrimeamos. Este es el ganglio óptico. Él tiene su influencia sobre la glándula parótida. Por lo tanto, recibió información del nervio glosofaringio. Y el de acá, el de Meckel, recibió información de este que está acá, que se llama nervio facial. Eso nunca se olviden. El ganglio de Meckel recibe influencia del facial, el ganglio óptico recibe del glosofaringio, y el oftálmico de Willis del tercer par craneal. Y el nervio y el gland, ¿cómo de acá que dije? El submandibular recibe la información, ¿no?, del facial también. Por intermedio, ¿se acuerdan ustedes de ese famoso nervio intermediario de Reisberg? De él, del séptimo bis, que para unos, un poquito extraño, dicen el 13º, no, 13º par craneal. ¿Qué va a existir si son 12 nomás, no es cierto? No le hagan caso cuando digan que el intermediario de Reisberg es el 13º par craneal. No existe, 12 nomás son. Y acá tiene usted el origen de las ramas del trigémino. Ustedes saben perfectamente, ese es el ganglio de Gasser, ¿no? Esta pelotita que está ahí apoyándose en el peñasco temporal, quinto 1, quinto 2, y aquí está el quinto 3, ahí está el ganglio óptico, y aquí están las 3 ramas las ramas clásicas de este nervio: el aurículo temporal, que le hace el ojal a la meningia media, este es el nervio dentario inferior, y este es el nervio lingual. Más detalles, un ratitito nada más, unos segundos más y nos vamos. Hazte un diseño. Debajo del arco cigomático, apófice coronoide y cóndilo. Y este triángulo te va a llevar a la fosa cigomática. Busca el nervio con una aguja, inyecta alcohol ahí, y le habrás hecho un gran favor al paciente portador de una neuralgia, ¿ya? Ahí. Pero apréndete esa zona. Reconoce la zona debajo del arco cigomático. Aquí tienes un resumen de la distribución del quinto 3. Se destacan entre ellas las ramas lingual, que es este que está acá adelante, ¿no? El aurículo temporal, que es el que le hace el ojal a la arteria, meningia media. El dentario inferior, que es el nervio de los dientes. Y todas las demás son ramas motoras para los músculos, como son el temporal, el macetero, los pterigoideos. Y además una ramita para la mejilla. Cuando eso se meten clavos, agujas, no sé si le dolerá, ¿no? Pero a mí sí me duele cuando me hinco acá, porque aquí está el nervio bucal, ¿no es cierto? Ahí se va el nervio bucal a la mucosa de la mejilla. Aquí está el que te hablaba, ¿ves? Este es el ganglio submandibular, está unido al nervio lingual, y aquí es donde llega el nervio intermediario de Reisberg con el nombre de nervio, que ya me olvidé, ¿cómo se llama el intermedio de Reisberg? Nervio, cuerda del tímpano, gracias maestro, cuerda del tímpano, que es rama del facial obviamente, ¿no es cierto? Y ahí se une, ¿ve? ¿Dónde está el cursor? Acá está, ¿ve? De aquí sale el nervio facial, su cuerda del tímpano, se llama cuerda del tímpano porque rodea la membrana timpánica. Luego se va por el peñasco, sale del peñasco, se mete a la fosa cigomática, y mire, ese recorrido, ¿quién lo habrá disecado? Yo nunca en mi vida. Pero ahí se mete hasta el nervio lingual. Y ya con eso llevó la influencia
al ganglio, ¿cómo te dije que se llamaba? Submandibular. Por su parte, el nervio dentario inferior está acá. Recuerda que el nervio lingual va a terminar en los 2/3 anteriores de la lengua. Él es un nervio sensitivo, ordinario, pero es portador también de las fibras de la cuerda del tímpano para el gusto, ¿ya? Y acá tienes al dentario inferior, que antes de esconderse en el conducto dentario dio este nervio que se llama el miloioideo. Y hasta ahí llegan las agujas. Ahí no está, ¿ve? Ahí está atravesando, ¿no? Esta es una figura que indica cómo debe pasar la aguja por dentro, ¿ve? Acá está entrando por dentro. Miren la orientación de la aguja de la premolar opuesta hacia la zona, ¿ve? Ahí tienen que entrar. Ahí están los dos nervios, el lingual y el dentario. Así que finalmente los dos quedan bloqueados. Así que la mitad de la lengua y la mitad de tu cara está bloqueada cuando te van a hacer un tratamiento en una molar inferior. Este es el territorio del trigémino, no te olvides jamás. Y finalmente terminamos con la dinámica de la articulación temporomandibular, básica, importante para los natólogos, para los que reconstruyen, ¿no?, boca con diente y todo juntos. Nadie debe de aparecer fuera del consultorio con una montura ahí que no puede ni masticar. ¿Para qué fue el dentista? No sé. Mejor se hubiera ido un platero, ¿no?, si él quería poner platino. Y entonces, miren, el movimiento de la mandíbula desciende, sube, y en la acción jala al menisco. El menisco es el que está arribita, el azulito, mira ahí cómo se estira, ¿no? Ranford es un natólogo especialista en articulación temporomandibular, y él definió al menisco, incluso lo dividió, no sé, paciencia ha tenido para dividir el menisco, en 4 partes lo dividió el bandido. Ahora vas a conocerlo. Ahí está la articulación, ¿no? Acá tienes el cóndilo, tienes la cavidad glenoidea, la agrupas de entre las articulaciones sinoviales de tipo condilia, porque este es el cóndilo. Es una articulación bicondilia porque este es el cóndilo del temporal, ¿ya? Así que este choca con este en el extremo de la apertura de boca, estos dos chocan acá, y este es el freno de ahí, ya no puede bajar más. Si pasa para adelante el cóndilo ya es luxación, ¿no? Y las dos articulaciones se mueven al unísono. Nadie mastica solamente por un lado, ¿no? Cuando le preguntaron a un paciente, le abre la boca al paciente, el señor, ¿y usted por qué lado acostumbra a comer? Bueno, a veces me voy por la parada, a veces me tomo un caldo de gallina por acá. O sea, el lado no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Las dos mandíbulas, la mandíbula se mueve al unísono. El menisco articular es un menisco que es plano al nacimiento y adquiere su forma sigmoidea con el paso de los años. Tanto así que a veces se adelgaza y algunas personas sienten ruido cuando abren o cierran la boca, ¿no? Ojalá nunca tengan ustedes esa manifestación, es muy enojosa, ¿no? Está conversando y le está sonando, está conversando y le está sonando a la boca, ni que bostece, ¿no? El menisco es ese que se arribita con la raya roja, ¿no? Y acá también se compone, mire cómo se estira completamente cuando va bajando la mandíbula, ¿no? Esta es la clasificación, la división que hizo el ocioso de Ranford, ¿no? Dividió así el menisco: de adelante hacia atrás, expansión anterior, banda anterior, la zona intermedia, esa es la zona más delgada del menisco y se adelgaza más con la edad. Y ahí vienen las perforaciones meniscales, pues, y ponen en contacto hueso con hueso y viene la artrosis, vienen las artritis, los dolores de la articulación, y esa es una de las causas de dolor de cabeza que nadie identifica. Hasta cuando recién se aparece y dice, ¿qué hace usted con su mandíbula? No sé, la rechino de noche. Ahí está haciendo bruxismo, está haciendo gasto, está gastando su articulación, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente hay que tratarlo, ¿no? Con un psiquiatra, si no un combo para que se quede dormido. Y las otras 3 partes, la zona intermedia, las letras C, es la muy delgada, la D le llaman banda posterior, se engruesa de nuevo, y la E es la porción bilaminar, o sea que los dos extremos del menisco están unidos,
a la mandíbula prácticamente, ¿no? Entonces, si se mueve la mandíbula, se mueve él, no deja al cóndilo tranquilo. Uno de los ligamentos importantes es este de acá, el ligamento lateral externo. Dice que él es el freno de la articulación. Si tú quieres abrir la boca más de la cuenta, ya te luxa ya, porque él cede, ¿no? Él es el que protege la apertura de la boca, ¿no? Dicen que con el tiempo se pierde líquido, debe decir líquido cefalorraquídeo, se pierde líquido sinovial y da paso a una época de los chasquidos, pues son los ruidos articulares, ¿no?, que sienten las personas, por dos causas. Puede ser pérdida paulatina de líquido sinovial o adelgazamiento del menisco, ¿ya? Es una articulación como todas del mundo que recibe irrigación, inervación. El nervio aurículo-temporal es el causante del dolor articular, ahí, ese nervio, aurículo-temporal. Y ahí está en pleno trabajo, ¿ve? Desciende, eleva, hace movimientos de vaivén, como un movimiento de charnela, y obvio, el menisco siempre se va a mover junto con su cóndilo, ahí está moviéndose, ¿ve? Baja, sube, acción de masticar los alimentos, ¿no es cierto? Movimientos de balanceo lateralizados. Todo eso se registra, el natólogo usa unas máquinas especiales y registra los movimientos mandibulares. La electromiografía ya avanzó bastante, ya puede registrar y ya se pueden corregir movimientos viciosos, ¿no?, que pueden llegar consigo esa luxación, ¿ve? Esa es una luxación. Mira, el cóndilo con cóndilo, ¿qué tiene que ver este de acá? ¿Dónde está el cursor? Mira, ¿ve? Frente a frente está. Cuando el paciente quiere cerrar la boca ya no puede, pues. Entonces va a ir a ti, va a ir a la emergencia con la boca abierta y tú no te vas a poner tampoco a rezar con él, ¿no? Vas a tener que agarrarlo, sentarlo bonito, convencerlo que esto no va a doler y simplemente lo coges de la mandíbula con los dedos abajo, los pulgares en los dientes y le dice respire hondo, no se mueva, le están tomando una foto y ¡pam!, le baja la mandíbula y se la sube de nuevo y resolvió. No la hundas, porque no va a entrar, pues mira dónde está cóndilo con cóndilo. Entonces le bajas para adelante y no la sueltes la mandíbula, ¿ya? Eso sí, lleva fierros adelante porque la patada te pueden caer, ¿no? Ya le mandas tú un poco de antiinflamatorio, su hielo ahí permanente, que coma bastante gelatina y se acabó el asunto. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces. Gracias, gracias. ¿Ya no tienen ganas de aplaudir, tan con un sueño?